Estás aquí y vemos tu mover. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí y vemos tu mover. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás aquí tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Estás aquí sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí tocando mi corazón. Oh, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Estás aquí sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Cantamos milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Si así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Estamos declarando sobre toda tu situación en nuestra vida, Señor, que tú siempre tienes el control. Y ahí donde estás, empieza a declarar todas las promesas que Dios te ha dado. Empieza a declarar: Señor, tú eres fiel. Sé que tú no me vas a dejar, sé que tú no me vas a abandonar. Oh, aunque no pueda ver, tú estás trabajando. Aunque no pueda ver, tú estás trabajando. Oh, declaramos que siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás
siempre está sobrando, siempre está sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Hola, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Hoy quiero compartir la palabra y aprender la palabra de Dios y aprender la forma de cómo cumplir con la obra del Señor, teniendo como ejemplo a Pablo y a Bernabé. Para eso tenemos que saber quiénes eran estos dos personajes. Comenzamos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona que persiguió a la iglesia del Señor. Su conversión fue cuando él iba rumbo a Damasco, persiguiendo a la iglesia del Señor. En el camino rumbo a Damasco, el Señor le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, al oír la voz del Señor, dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí Pablo tiene una conversión, se entrega al Señor y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Inmediatamente el Señor habló a un discípulo llamado Ananías y le dijo: ve y ora por Pablo. Y Ananías le responde al Señor: Señor, tú sabes quién es este hombre que ha perseguido a los santos y ahora viene aquí para quitarles la vida. Y Dios o Jesús le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. E inmediatamente comenzó Pablo a predicar la palabra del Señor. Después que Ananías oró por él enseguida comenzó a predicar y hablar de Jesús. Muchos no creían en su conversión, creían que era una farsa, creían que Pablo estaba usando una estrategia para de esa manera atraerlos y matarlos. Pero Pablo, al enterarse de que muchos de los discípulos o los creyentes no creían en su conversión, él con más fuerza se esforzaba para seguir hablando aún más de Jesús. No solamente se esforzaba, sino que seguía transmitiendo el mensaje. Los otros judíos se enteraron de que Pablo se había convertido al Señor y comenzó una persecución en la persona de Pablo. De tal manera que los judíos se habían reunido en consejo y habían tomado una resolución para darle muerte a Saulo. Los discípulos tomaron a Saulo de noche y lo bajaron por un muro, descolgándole en una canasta, para de esa manera salvarles la vida a Pablo. Posteriormente, Bernabé toma a Pablo y lo trae a los apóstoles y les comienza a contar cómo es que Pablo
tuvo un encuentro con el Señor cuando iba camino a Damasco. Comienza a contarles esa experiencia que Pablo tuvo con el Señor. Posteriormente, Pablo siguió hablando del Señor con toda su entrega. Siguió proclamando el nombre del Señor Jesús. La palabra seguía siendo anunciada por medio de sus labios. Hasta después. Nuevamente, los discípulos, los judíos, seguían procurando matar a Saulo. Los creyentes, los discípulos de Jesús, se enteraron nuevamente de cómo estaba en peligro la persona de Pablo. Lo tomaron y lo llevaron a Tarso. Ahí se quedó por un tiempo en Tarso la persona llamada Pablo. Después llegó la noticia de que en Antioquía habían llevado la palabra y la gracia de Dios estaba allí, de tal manera que hubo una gran conversión de personas. La iglesia en Jerusalén se enteraron de lo que estaba sucediendo en Antioquía. Enviaron a Bernabé y Bernabé vio la gracia de Dios y se regocijó de ver la multitud que se entregaba al Señor. Bernabé se quedó ahí por un tiempo. Posteriormente, después fue a Tarso a buscar a Pablo y encontrándole lo trajo a Antioquía. Ahora leo y cito la escritura, Hechos capítulo 13, el inicio de cómo Dios envía a estos dos hombres. Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Inician la iglesia de Antioquía, encomiendan a Pablo y a Bernabé a que cumplan con la obra del Señor. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y navegaron a Chipre, y de ahí siguieron anunciando la palabra del Señor hasta llegar a Iconio, una ciudad de Asia Menor. Dice la palabra Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Entraron en Iconio, en la ciudad de Iconio, y comenzaron a hablar. Y aquí quiero, juntamente con ustedes, rescatar tres cosas o tres formas de las cuales Bernabé y Pablo aplicaron para cumplir con la obra del Señor. Leo la escritura, el versículo número 2. Dice la escritura: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la gracia, a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Vemos la primera forma que ellos aplicaron para cumplir la palabra del Señor. Es, primero, hablaron confiando en el Señor. Tenían esa confianza en el Señor, que no era lo que ellos iban a hablar, sino lo que el Señor hablaría en y a través de ellos. Que Dios hablaría y Dios obraría, haciendo o cumpliendo
su voluntad y atrayendo conversión a las personas que recibirían la palabra que ellos hablarían. Dice, hablaron su palabra, la palabra del Señor. Que hablaron la palabra primeramente con denuedo, hablaron la palabra con valor, con decisión, expresando la palabra del Señor, creyendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, siguiendo confiando en el Señor. Al hablar la palabra del Señor, sabían también que el mismo Señor iba a convencer a aquellos que estaban escuchando su palabra hablado a través de ellos. Dice la palabra que muchos, cuando escucharon la palabra, creyó una gran multitud. De tal manera que Bernabé y Pablo se regocijaban de ver la multitud que estaban creyendo en el mensaje que ellos estaban transmitiendo, pero confiando siempre en el Señor, que la palabra del Señor era el Señor que convencía a estas personas, pero que también tenían en esa seguridad, tanto Bernabé como Saulo, que no existía en ellos esa inseguridad de creer que Dios no los respaldaría. Más que eso, ellos habían confiado que el Señor no tanto respaldaría a ellos, sino que respaldaría su palabra. Dios estaba comprometido con su palabra. Dice la Escritura, Él da testimonio a la palabra de su gracia. Es el Señor que daba testimonio a la palabra de su gracia. Él estaba comprometido con su palabra. Y como estar comprometido, Él cumplía lo que ellos hacían. Era verdaderamente una confianza en ellos puesta en el Señor, sabiendo que cuando ellos hablaban, el Señor traía convencimiento, pero también el Señor respaldaba su palabra. Y no solamente eso, había una seguridad que cuando ellos ponían la mano sobre los enfermos, estos sanaban. Decía que hubo milagros, señales, prodigios en esa ciudad. Dice la palabra, y el Señor hacía señales, milagros y prodigios por o a través cuando ellos ponían las manos sobre las personas. Primero, depositaron su confianza en el Señor. Hablaron confiando en el Señor. Lo segundo que podemos rescatar y aplicar y aprender en la forma de cómo Pablo y Bernabé cumplieron con la obra del Señor, segunda forma es que proclamaron el mensaje del Señor. Pablo y Bernabé sabían cuál era el centro de su mensaje. Se guardaron de no ser la atención o ser el centro de atención. Y esto les benefició en dos cosas. Primero, en no desanimarse. Su mensaje fue cristocéntrico. Su mensaje fue para que creyesen, ellos proclamaban el mensaje para que creyesen en el Señor y no en ellos. Algunos no creyeron. Algunos que estaban en esta ciudad no creyeron. De tal manera que dice en el versículo número 5, que judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron y afrentaron y querían apedrear a Bernabé y a Saulo. Lo primero es que querían ellos afrentarlos. Los afrentaron. Quiere decir que los insultaron, los agraviaron, los humillaron, hasta que quererlos también apedrear. Quisieron aplicar la ley de la lapidación, esa ley impuesta en el Antiguo Testamento por Moisés. Dicen en algunas partes que todavía esto existe en algunos lugares donde las personas que van a ser apedreadas les ponen un saco negro para que ellos nos vean cuando van a tirar las piedras. Abren una zanja, los avientan en la zanja y de ahí comienzan a tirar las piedras hasta quitarles la vida. Eso es lo que estaban queriendo hacer estas personas contra Pablo y Bernabé. Ahora, Pablo y Bernabé no los tomaron esos insultos, esas humillaciones, ese menosprecio hacia ellos, no lo tomaron personalmente.
Inclusive, aún ni se defendieron. No se defendieron, sabían que ellos estaban proclamando la palabra del Señor y el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ellos no estaban para defenderse porque estaban hablando la palabra del Señor. Ellos sabían en realidad que al no oír, al no recibir y al no creer la palabra del Señor, ellos estaban rechazando la palabra de Dios. Estaban rechazando la palabra de Dios, y Pablo y Bernabé sabían que no era a ellos a los que estaban rechazando. Por eso es que en ellos no entró ese desánimo, porque era el Señor que estaba hablando. Proclamaron el mensaje del Señor. Era el mensaje, el centro de la salvación. La segunda cosa que se beneficiaron Pablo y Bernabé fue de que fueron libres de la idolatría. Dice la Escritura que Pablo y Bernabé fueron a Listra y Derbe, ciudades de la Iconía. Dice que en Listra había un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este escuchó hablar a Pablo, y Pablo lo miró fijamente a los ojos, mirando que esta persona tenía fe para ser sanado. Y Pablo alzó su voz diciéndole: levántate sobre tus pies. Y dice que al instante ese saltó y después anduvo. E inmediatamente la gente que estaba en Listra, en la ciudad de Listra, vieron lo que había sucedido y comenzaron a alzar la voz. Comenzaron a alzar la voz, diciendo en lengua liconaica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y llamaron a Bernabé, lo llamaron Júpiter, y a Pablo lo llamaron Mercurio, porque él traía la palabra del Señor. Ahora, dice que Pablo y Bernabé proclamaron el mensaje hablado en Cristo céntrico, para que ellos se convirtieran al Dios vivo. El versículo 15 dice la palabra de esta forma. Pablo hablando con los hombres de Listra, dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que se aparten de estas vanidades y se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fue un mensaje céntrico en Jesús. Pero en las personas de Listra no hubo una verdadera conversión. Ellos siguieron adorando a su Dios, a su ídolo o a su Dios de madera o de bronce, pero también ahora estaban adorando al mismo hombre. Decían los de Listra: vengan y vean, escuchen lo que estos grandes hombres hacen, refiriéndose a Pablo y a Bernabé. Hasta les pusieron un nombre que era muy sobresaliente. Y vuelvo a decir, a Pablo le pusieron, a Pablo lo llamaron Mercurio, y a Bernabé Júpiter. Pero no solamente los adoraron, también hicieron sacrificio en honor a ellos. Ahora no solamente era adoración, sino también era alabanza. Adoración y alabanza a estos dos hombres. Adoración y alabanza a estos grandes hombres que ellos decían que eran enviados por Dios. Dios había enviado a Pablo y a Bernabé a proclamar el mensaje, y esto es lo que hicieron ellos. Hablaron el mensaje
poniendo el mensaje a Cristo como el centro de la salvación. Lo tercero que miramos es que cómo cumplieron ellos con la obra del Señor, es que permanecieron firmes. Leo la escritura en el versículo número 19. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Permanecieron firmes en el Señor. Dice que vinieron los judíos, unos judíos de Iconio y de Antioquía, y persuadieron a los de Listra, y de ahí entonces tomaron a Pablo, lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que Pablo estaba muerto. Pablo más tarde se levantó y entró a la misma ciudad de Listra a seguir hablando del Señor. Al siguiente día, Pablo toma a Bernabé y va a la ciudad de Derbe para anunciar el Evangelio. Y allí se quedó haciendo muchos discípulos. Posteriormente, Pablo vuelve y regresa a Iconio y a Antioquía, de donde habían venido los judíos que quisieron darle muerte. Regresa a esos dos lugares y comienza a anunciar y a predicar y a hablar de Cristo, creyendo y confiando, manteniéndose firme en el Señor, de que del Señor vienen las fuerzas. Cuando uno es débil, en el Señor somos fuertes. Eso los mantenía firmes en el Señor. Seguía Pablo y Bernabé recibiendo las fuerzas mismas del Señor para confirmar, para animar a aquellos que se estaban debilitando en no seguir confiando y seguir cumpliendo en la obra del Señor. Versículo número 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe. Pablo, juntamente con Silas, confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que se mantuvieran firmes en la fe. Pablo, siendo el mismo ejemplo, la prueba visible de que cuando se mantiene firme uno en el Señor y sigue uno cumpliendo en su obra, el Señor da fuerzas sobrenaturales. Fueron las formas que podemos hoy nosotros aprender de estos grandes hombres y aplicarlos a nuestra vida para cumplir con la obra de Dios, en donde Dios nos ha encomendado. Tres formas. Primera, hablaron confiando en el Señor, que era el Señor que obraría y hablaría y haría su obra. Segundo, proclamaron el mensaje del Señor, poniendo como el Señor en el centro de la salvación. Tercero, permanecieron firmes en el Señor, confiando que del Señor vienen las fuerzas. Quiero que juntos podamos orar al Señor y pedirle que nos ayude a seguir confiando en Él, de creer siempre que Él es el que hace su voluntad en y a través de nosotros, que Él es el centro de la atención y de la atracción, y que de Él vienen las fuerzas, que nosotros solamente somos los instrumentos de Dios, que Él nos ha encomendado a cumplir y hacer su obra. Te invito a que juntos podamos entonces agradecerle al Señor
que podamos cada día cumplir con la obra que nos ha Él encomendado hacer. Saber que hay muchos que recibirán la palabra del Señor, de que otros quizás no la recibirán. Y también de saber que hay otros que ya la han recibido y que en todas esas tres áreas nosotros seguimos cumpliendo en hacer su obra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Padre eterno, que tú nos has encomendado a cumplir y hacer tu obra. Que eres tú, Padre bueno, el que haces, el que obras, que eres tú el centro de la atracción de todo y que tú eres el que imparte las fuerzas para que nosotros, como instrumentos tuyos, siempre hagamos tu buena voluntad y hagamos tu obra. Te bendecimos, te damos gracias por la palabra que hablaste hoy en este día. Te damos mil gracias, Padre, y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y aquellos que nos escuchan. Gracias por permitirnos compartir la palabra del Señor y te invito la próxima vez a que estés con nosotros escuchando lo que el Señor tiene cada día preparados para cada uno de nosotros. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Que tengan un excelente tiempo en relación con el Señor. Hasta pronto. Dios te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y amén, amén, amén. Oh, amén, amén, amén. Dios te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones,
tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Amén, amén, amén. Oh, amén, amén, amén. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada, tu salida, en tu llanto